Pero bueno, vamos a ver qué sale. Me gusta la idea de que me interrumpan en el momento que quieran, porque soy bastante enemigo de los monólogos y prefiero los diálogos y que compartamos ideas. Evidentemente en estos temas no hay verdades, no hay reglas. Hay tantos procesos creativos como escritores o músicos, que todavía yo anoche, en plena madrugada, hace unas horas dando por ejemplo, del decálogo para el buen escritor que hacía Quiroga, otro decálogo que hizo Borges, y los estaba revisando y a la conclusión que llegaba es que el decálogo de Quiroga solo le sirve a Quiroga, que el decálogo de Borges solo le sirve a Borges. Es decir, estas cosas sirven como guías, pero al final los procesos rara vez son reproducibles, ¿no? Precisamente porque tiene que ver con la unicidad de la obra de cada quien. No olvidemos que todo desarrollo de obra, no necesariamente creativa, puede ser perfectamente académica, tiene que ver con una cosmovisión única de parte de quien la hace. Entonces, a partir de ahí, cada uno puede ir adoptando algunas técnicas o algunos hábitos. Yo prefiero el término de vicios u obsesiones, para ir justamente desarrollando la visión propia e irla construyendo. En mi caso, que tengo ya, aunque creo que tengo una obra relativamente corta, tengo muchísimos años dedicado a esto, al menos 15, 16 años. Y ayer justamente que me puse quizá a reflexionar un poco sobre qué es lo que hago, me di cuenta que todo, con todo lo que yo hago, comienza realmente con el desarrollo de la idea, primeramente. Es decir, rara vez escribo algo que se me acabe de ocurrir, a menos que sean cosas muy específicas, como lo que hago para la columna paréntesis, al menos mientras la hacía justamente para Parteaguas, que lo comentaba ahorita en la presentación. Norma, como ahí sí, en ese periodo de la columna sí tenía que ver como con cultura, de manera muy específica con eventos culturales o con música, con discos, o perdón, con música, con pintura o con literatura. Ahí sí, digamos, mes a mes iba preparando el tema a desarrollar y era, digamos, un poco más fácil. Ahora esa columna es un caos porque básicamente me tiene a mí como centro de la acción. Un poco me invitaron a retomar esa columna para hablar concretamente me invitaron porque les gustaban las estupideces que yo venía diciendo en Facebook. Entonces querían un poco que esa visión un tanto ácida y un poco corrosiva con la que suelo ver mi vida cotidiana, la plasmar en una columna, y yo suponía que eso no llegaría a más de 3 columnas porque a quién le iba a interesar, y yo no tengo la más remota idea de por qué llevo año y medio haciéndola. Pero bueno, en todo caso les decía que todo conmigo comienza como con el germen de la idea. A mí, cuando empiezo a desarrollar un proyecto, siempre es muchos años antes de que realmente se realice. Ahora, por ejemplo, con la publicación del último libro, que es La eternidad del instante, ese libro empezó, el primer texto es una colección de microficciones. Ese texto empezó a escribirse por ahí del 2013, 2014, y empezó un poco así, sin ningún método, sin ningún plan. Fueron una serie de cosas que yo fui apuntando en mis libretas. Soy adicto a las libretas y ahí sí, en ese estricto sentido soy bastante organizado. Tengo 20 libretas cuando salgo a la calle, hasta recuerdo cuando iba a la secundaria, ya saben, con estas mochilas que uno parecía tortuga ninja, porque eso más que mochila parecía caparazón llena de libretas y de libros. En mi caso sigo saliendo así porque sí suelo tener una libreta para cada cosa que estoy haciendo y rara vez hago una cosa solamente, siempre estoy haciendo 3 o 4 al mismo tiempo. Entonces todo empieza con el desarrollo de una idea, se me empieza a ocurrir o me empiezan a dar ganas de escribir algo y lo dejo un poco ahí, lo voy abandonando. Sí suelo anotar un poco la idea básica en cualquier pedazo de papel, antes, ahora insisto, ya en libretas, y les voy poniendo como post-its para tener los post-its de colores. Además me he vuelto bastante godín,
en ese estricto sentido, pero es un poco un código de colores nada más para no olvidarlo, porque les soy franco, no utilizo ni el 4 o 5% de las cosas que anoto. Es decir, eso también para mí es una prueba de que no todas las ideas que se nos ocurren pueden realmente llegar a término. Entonces, en ese sentido, las ideas que se me van ocurriendo las dejo un breve registro ahí, y la única prueba de que esa idea vale la pena va justamente ligado, es como la sobrevivencia de la idea, cómo esa idea va perdurando, cómo van pasando las semanas, los meses, en ocasiones los años, y la cosa sigue ahí metida. Muchas veces de manera incluso inconsciente, que fue el caso de La Eternidad del Instante. Yo un día, 3 años y medio después de que había empezado a escribir los primeros textos, me di cuenta que ahí estaba ocurriendo algo, que ya tenía muchos textos reunidos y que guardaban más o menos una misma relación, de la cual hablaré un poco más adelante, porque tiene que ver con todo esto. Entonces, empiezo a pensar una idea y la dejo un poco ahí. Y la idea tiene que ir sobreviviendo y al mismo tiempo tiene que ir dando pruebas de cierta, ¿cómo decirlo?, de cierta resiliencia, se tienen que ir adaptando, porque nosotros mismos vamos cambiando de puntos de vista, nosotros mismos vamos modificando nuestra forma de pensar, porque leemos otras cosas, porque vemos otras cosas, porque nos enteramos de otras cosas, y en ese sentido nuestros puntos de vista como nosotros mismos van mutando. Entonces, esas ideas que en un momento dado específico de nuestras vidas obedecen a cierto impulso, obedecen a ciertos intereses concretos, pues evidentemente van cambiando, ¿no? A veces pienso que las ideas funcionan un poco como campaña electoral, ¿no? Ahora que estamos en campaña electoral, cada 6 años se van renovando, pero conservan más o menos unas mismas propuestas, aunque ya no dicen nada porque básicamente son aprendidas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, si la idea va perdurando y se va adaptando, evidentemente llega un momento donde la idea comienza a imponerse, empieza a volverse ya no una idea, sino una obsesión. Ya empieza a volverse un estado de urgencia, de quiero hacer esto. Y ese quiero hacer esto poco a poco se va convirtiendo en un debo hacer esto. Y mi vida entonces sí se vuelve un completo caos. Yo soy de por sí una persona bastante solitaria, Jonathan, ya no te escuchamos. Ok. Jonathan, tienes tu micro apagado. ya, perdón, Va. perdón. Gracias, no te preocupes. Sí, ya lo encendí, creo que ya me escuchan. Perdón, les decía que tuve un pequeño problema técnico, se fue la luz brevemente aquí, entonces me desconectó. Esperemos no vuelva a ocurrir. Les decía eso, que las ideas, o sea, que cuando yo llego a esa idea, a ese momento donde la idea empieza a imponerse, me vuelvo completamente aislado y desaparezco del mundo. Norma, que me conoce de hace algunos años, sabe que incluso yo puedo pasar perfectamente 4 o 5 años incluso sin teléfono celular, sin redes, sin nada. Me aíslo completamente porque me aboco al desarrollo de las ideas con las que esté yo trabajando. Entonces, esta primera etapa es a la que yo nombro eso, el desarrollo de la idea, que tiene que ver con el germen, que tiene que ver de pequeña planeación. Yo suelo, bueno, no suelo, soy
bastante multisensorial, no puedo trabajar absolutamente nada de lo que haga en la vida si no tengo música. Entonces, concretamente, cuando ya decidí que me voy a sentar a hacer algún proyecto, puedo pasar meses enteros simplemente seleccionando el soundtrack de lo que voy a hacer, porque para mí la música me provee no solo, me choca la palabrita por romántica, pero no solo digamos de inspiración, sino me provee de ritmo, que eso para mí es muy importante en todo lo que escribo, tiene que tener un ritmo específico. Entonces empiezo con eso, empiezo a reunir una especie de soundtrack, tengo mi Spotify plagado de playlist con los nombres de los proyectos que voy a hacer. Por supuesto, esas listas suelo mantenerlas en privado para que nadie acceda ahí, como si alguien de todos modos fuera a acceder. Y empiezo a reunir la literatura que tiene que ver con el género. Es decir, esa parte también ya es importante para mí, porque he escrito a lo largo de mi vida cosas que tienen que ver con el terror, con el realismo, o sea, ensayos, mis columnas, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a identificar el tipo de ritmo que necesito. Entonces, de ahí la música, de ahí la literatura e incluso el cine que empiezo a ver para estar un poco metiéndome en el mood, ¿no? de todo esto. Y, como les decía, esto tiene que ver con una búsqueda de tono, con una búsqueda de temperatura, si esto quiero que sea bastante intenso, si quiero que sea mucho más sosegado, más largo, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo que va persiguiendo esta creación, y en el camino ya voy tomando, por supuesto, algunas notas hasta que dé esto. Yo lo veo un poco como si fuera irme acercando por aproximaciones a los temas, hasta que doy ya en un momento dado, casi que de epifanía, como decía Joyce, con el objetivo central de lo que quiero hacer. Y entonces ya comienzo. Parte de esa identificación del objetivo tiene que ver, por ejemplo, cuando empiezo a escribir, identificar si lo que me interesa es resolver una problemática específica o una anécdota específica. Entonces ya sé que la salida de eso va a ser un cuento. No me preocupo nunca por las extensiones, eso me parece bastante accidental. Estar planeando cuánto me va a llevar en tiempo y en espacio lo que voy a escribir me parece bastante, pues bastante sin que hacer. De ahí que siempre rechace yo la idea de participar en concursos editoriales, porque eso de que siempre te sesgan de una novela de mínimo 100 páginas, mínimo 150, o cuentos 80 páginas, es como, eso no se hace, ¿no? Ya me imagino yo cómo deben de sufrir los poetas cuando están trabajando en un poemario y de pronto un concurso les dice que tienen hasta 50 páginas. Es como, maldita sea, ¿no? Pienso en los grandes poemarios que se han escrito en nuestra literatura, como, no sé, Nostalgia de la muerte, Javier Villaurrutia, que es una obra maestra. Hoy no cabría en ningún lado porque nunca daría la extensión mínima que exigen las instituciones culturales para que esta cosa participe. Entonces, de ahí que yo siempre recomiendo cuando he dado talleres, nadie piense en espacio, nadie calcule, quiero escribir una novela y que dure 200 páginas, ¿no? Eso nunca ocurre, ¿no? En mi caso, insisto, yo empiezo a identificar si va a ser una cuestión de trama, entonces pienso en cuentos. Si lo que me interesa es el personaje, entonces pienso en novela. Y hay que ir desarrollando las etapas de ese personaje. Y es ahí donde, digamos, ya comienzo a escribir. Y ahí sí, creo que es el único proceso, que es el proceso más breve de todo esto. Es un proceso que puedo medir en meses, 8, 9, 10 meses, nunca me he tardado más. Es cuando me vuelvo incluso muy académico. Es decir, empiezo a investigar, empiezo a leer mucho sobre las cosas que voy a necesitar. No sé, recuerdo un cuento que escribí hace no tanto y que forma parte de mi nuevo libro de cuentos, que estoy ahorita en una fase de revisión. Hay un cuento donde hay un asesino serial que va a utilizar ciertos procesos químicos. Bueno, ahí me tienen 2 meses estudiando química solo para saber qué tipo de soluciones químicas iba a utilizar este personaje o qué tipo de sustancias para cometer sus asesinatos, ¿no? Entonces, empiezo un proceso, ahí sí, totalmente académico, de investigación, y empiezo a segmentar. Por supuesto, estoy hablando de la literatura. Cuando escribo ensayos, bueno, ese es el proceso desde el principio, ¿no? Ya una vez delimitado el tema,
evidentemente empiezo a seleccionar la bibliografía en la que me voy a basar. Hecho esto, yo trabajo todos los días, no hay día en que no esté escribiendo, pero carezco de horarios. A diferencia de los escritores, a falta de un mejor nombre, de los escritores profesionales, que escriben todos los días a la misma hora. Carlos Fuentes decía que él se paraba a escribir todos los días a las 6 de la mañana, que por ahí de las 10 se detenía una hora para desayunar, regresaba y trabajaba, perdón, trabajaba un poco de corrido hasta las 2 de la tarde, donde ya detenía su jornada y se ponía, digamos, a hacer Carlos Fuentes, ¿no? Sea lo que sea que eso signifique. Yo no puedo hacer eso, yo trabajo lo mismo por la mañana que por la tarde, que por la noche. Mucho tendrá que ver con que yo priorizo mi ocio. Entonces, si no tengo ninguna película en lista por ver o no tengo algo específico en lo que me quiere entretener, bueno, no me queda de otra y digo, bueno, vamos a trabajar, pues, maldita sea, ¿no? Es esta parte horrible de sentarse y decir, bueno, pues resulta que de esto me gano la vida, entonces pues hay que hacerlo, ¿no? En algún momento. Y no le dedico tanto tiempo ya a la parte escritural, le dedico más tiempo realmente en la cabeza, paso más tiempo pensando en lo que quiero hacer que haciéndolo. Pero ya una vez que trabajo, digamos, las 2 horas que sí me siento a trabajar, sí me siento a trabajar, no me estoy distrayendo, ahí sí selecciono y pongo la playlist que les comentaba que armo y me siento directamente a escribir y no paro hasta eso, 2 horas y media, 3 horas. No me gusta trabajar más tiempo, primero porque aparte, y esto puede ser extraño, yo trabajo a mano, no trabajo con computadora, me gusta escribir a mano. Primero, porque sigo creyendo que trabajar a mano, antes lo hacía de manera muy romántica también en máquinas de escribir, porque siento que cuando trabajo en la computadora, trabajo muy rápido, es decir, voy escribiendo a una velocidad muy alta, y eso no me permite de pronto, en términos de ritmo, ir pensando en las ideas. Cuando estoy escribiendo a mano, al final la mano se cansa, ¿no? Y va uno a una cierta velocidad que le permite ir en el mismo momento en el que vas escribiendo, ir pensando en lo que vas escribiendo, ir seleccionando de mejor manera las palabras, los adjetivos. Y además esto lo hago, lo aprendí yo muy joven de un maestro de literatura que tenía, con el que estoy además de acuerdo, aunque después descubrí que ese profe no era tan original, porque la idea realmente se la robó García Márquez. Él nos decía que una computadora finalmente, en efecto, nos permite una página más limpia. Cuando vemos lo que estamos escribiendo en una página de computadora, ya es muy cercano a cómo se vería en un libro. Entonces, sí, una computadora nos provee de una página más limpia, pero no necesariamente nos provee de una mejor página. Lo que nos va a proveer de una mejor página es el proceso de correcciones. Entonces, a partir de ahí yo entiendo que trabajar a mano es un proceso, además de ser más orgánico, por Dios, por algo a los originales se les llama manuscritos, o sea, alguien está escribiendo a mano. A la hora de terminar lo que estoy escribiendo, tengo que hacer un proceso ya de reescritura a la hora de que estoy transcribiendo a la computadora, y ahí empieza ya un primer proceso de edición, ahí empiezo ya a corregirme en una primer instancia. Entonces eso, ya que empiezo en un proceso de investigación, paso al trabajo diario, y ahí sí ya no me detengo hasta que termino, y son esos 8 o 10 meses en los que trabajo de manera incansable hasta que pongo el punto final. Y aquí también es importante, creo, hacer una acotación, que hay que saber diferenciar cuando uno entra en una especie de bloqueo, que a todos los escritores, a todos los creadores en cualquier área les sucede, o cuando lo que realmente está ocurriendo es que uno tiene falta de herramientas, a uno le faltan cosas para poder seguir adelante. Cuando entro en una especie de bloqueo, lo que hago es, durante 2 o 3 días, abandono el proyecto y me pongo a hacer otras cosas, a escribir otras cosas. De ahí fue, curiosamente, cuando comencé a escribir mis columnas para Parteaguas, porque me di cuenta que podía abandonar esa cosa, dedicarle 2 o 3 días al desarrollo, estar pensando ahora sobre qué voy a escribir, ahora qué tema voy a abordar, y entonces podía como liberar aire, un poco como si fuera una olla de presión, y liberaba aire, y ya podía regresar al proceso. Si pasado esos 3 días yo seguía trabado, sin poder avanzar, entonces lo dejaba otros más, ¿no? Hasta que llega un momento donde me daba cuenta, eso me pasó o me sigue pasando con una novela que comencé a escribir
hace, no sé, 14, 15 años, y que voy en el cuarto borrador, y el borrador actual tiene 190 páginas, y sigue ahí, ¿no? O sea, no la he podido terminar, y yo sé, ahí logré identificar que es una falta de herramientas, me faltan ciertas cosas en las que sigo en la búsqueda, porque entiendo que ese proyecto me demanda cosas, cosas sumamente específicas. Entonces, cuando pasa eso, ahí sí puedo abandonar 1, 2, 3 años sin ningún problema, sin ninguna culpa, ese proyecto, y dedicarme a otras cosas. A la vuelta de los años, insisto, vuelvo al inicio, si la idea persiste, si la idea va sobreviviendo y se va adaptando a las nuevas cosmovisiones que vaya teniendo yo en ese momento, entonces lo retomo y le doy con más fuerza. Entonces hay que saber identificar cuando uno está en una especie de bloqueo, cuando uno está saturado y cuando uno simplemente no puede en ese momento. Nos faltan conocimientos, nos faltan eso, nos faltan herramientas. Y entonces sí, bueno, ya cuando termino, llega un proceso como ya saben lo que dice el dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Esos manuscritos los suelo aventar 6, 7 meses más al cajón, no los toco, porque uno, al menos es mi caso, cuando termino de escribir algo y lo leo en ese momento, paréntesis aquí también, no suelo leer mientras estoy escribiendo, o sea, no suelo leerme a mí mismo mientras estoy escribiendo, es decir, me parece que eso de escribir un capítulo de una novela o estar trabajando en un cuento para lo que pretende ser un libro de cuentos y acabándolo, querer ponerse a revisarlo es un error de inicio, es un error de gente que estamos comenzando. Y creo que tiene mucho que ver con la inseguridad. Estamos muy inseguros de lo que queremos decir, o a veces inseguros de la forma en la que lo queremos decir, y queremos ir casi que corrigiendo a la par que vamos escribiendo. Eso no funciona, al menos no me funciona a mí. Yo prefiero terminar, avanzar todo lo que pueda en un hilo, terminar, guardarlo, y eso, pasado esos 6 o 7 meses, sacarlo del cajón y hacer una primera lectura, digamos, sin lápiz en mano, simplemente una lectura, como si yo fuera eso, un lector y no el autor del texto que tengo en las manos, que es un poco el proceso que hago en la editorial con los originales que nos mandan para publicación ahí en Ex Máquina. Lo primero que hago es sentarme, otra vez poner música, servirme un café o una cerveza y sentarme a leer de manera muy desprendida. Si la historia logra atraparme, entonces la voy separando del resto de los originales, ¿no? En mi caso, con mi obra, hago exactamente lo mismo. Es bueno, esto de entrada no lo vomité, no lo tiré a la basura, entonces lo guardo otro ratito. Y es en una segunda lectura donde sí ya lo retomo, digamos, con lápiz en mano, ¿no? Trabajo con lápices bicolor, imagínense, así de viejo estoy. Y ahí sí comienza el periodo más largo de todo mi proceso, que es el de correcciones. Soy bastante crítico conmigo y bastante exigente con lo que hago, incluso hasta con la forma final, en términos de objeto incluso. Así que si me paso 8 o 10 meses escribiendo, me puedo pasar 2 años y medio en el proceso de corrección y de edición, que fue estrictamente lo que me pasó con La Eternidad del Instante, porque era un libro que de manera concreta, en las etapas en las que fue evolucionando, ya les decía, comenzó con una idea de unos cuentos sueltos que se fueron escribiendo de manera aleatoria y bastante caótica en mi libreta, hasta que un día descubrí que tenía un montón, y revisándolos me encontré con algunas notas de estas con los post-its que les decía, donde yo alguna vez, vayan a saber eso ustedes influidos por qué drogas, escribí una nota que decía que tenía ganas de escribir un libro dividido en ciertas secciones, pero que las secciones solo fueran como ciertos indicadores, o sea, que las secciones fueran como dónde, o fueran cuándo, o fueran cómo, o fueran qué. Y entonces me di cuenta que muchos de estos textitos ya de alguna manera inconsciente iban relacionándose con esas ideas. Y entonces sí, fue en ese momento donde me senté ya a verlos, a ver qué sección estaba muy nutrida, cuál estaba bastante anémica, para poder ir trabajando ya ahí sí de manera más o menos metódica sobre esas secciones. Cuando acabé, me di cuenta que tenía cerca de 90, 100 textos
y evidentemente eso para mí era muchísimo, y empecé el proceso de corrección y de edición, y lo tumbé a la mitad, había como 50 pequeños textos. Para ese momento me di cuenta que el proyecto era además muy visual, y entonces decidí acercarme con uno de mis mejores amigos, que es un pintor al que yo admiro mucho, el pintor Anwar Atala. Y un día en una borrachera, que es como suelen salir estas cosas, le hablé del proyecto que estaba trabajando, le presenté algunos de los textos, le gustaron mucho y lo invité a que él trabajara de manera visual con esos textos. Pero esto era importante, había un matiz ahí. Yo no quería que ilustrara los textos, no quería que si había no sé, por poner un ejemplo, que si había un cuentito donde un niño va con una pelota al parque, pues yo no quería que él dibujara a un niño con una pelota en el parque, ¿no? O sea, no quería un libro ilustrado, quería que él más bien trabajara con las ideas con las que yo estuve trabajando y que las trasladara a su lenguaje. Él sobre todo es pintor figurativo y escultor. Y cuando trabajó esto, decidió utilizar el collage como técnica porque entendió el caos con el que yo había estado trabajando y él quiso participar de ese caos. Entonces un día me llama y me muestra que tiene cerca de 50 obras, de 50 collages, y que correspondían más o menos a algunos textos, y empezamos entonces a trabajar de manera conjunta, cosa que fue muy interesante, adaptar mi proceso, o esta falta de proceso en todo caso, con él, porque él es un tipo que trabaja muy rápido. Todos estos collages que les estoy contando que hizo, él los hizo en un transcurso de 3 semanas, lo que a mí me había costado 3 años para ese momento. Él en 3 semanas ya tenía resuelto un montón de cosas y a mí me sorprendía, porque yo sabía que cuando entráramos en el proceso de edición, esto iba a llevarnos a cierto caos, porque a él lo iba a desesperar mi forma lenta y a mí me iba a estresar mucho el que él avanzara tan rápido. Entonces tuvimos que mediar todas nuestras reuniones con una botella de ginebra en medio, ¿no? Y empezamos un proceso de selección de textos, siendo sumamente autocríticos, al punto que de los 50 y pico textos que yo tenía para ese momento, terminaron quedando 32, que son los que forman el libro, y de sus 50 y tantos collages terminaron quedando 16. Y bueno, ya teníamos, en ese momento ya habían pasado como 6 o 7 meses, digamos que entonces ya teníamos un libro, pero que requería ciertas características. Entonces pasó todavía otro año y medio, casi 2 años, en la búsqueda editorial, en la que un par de editoriales habían estado de acuerdo en publicar ese libro, pero a nosotros no nos convencía el formato en el que ellos lo querían publicar, porque nos metía en diferentes conflictos. Por un lado, si el libro salía en un formato, digamos, más o menos ordinario, toda la obra de Anwar iba a quedar muy aplastada y no nos iba a gustar cómo iba a quedar. Si quedaba muy grande, para respetar completamente el detalle y la textura de las obras, pues los textos, al ser microficciones, pues iban a quedar como unas especies de islitas dentro de una página gigante. Entonces, requeríamos ciertos papeles, ciertos tamaños, ciertas cosas, y las editoriales pues nos decían, no, pues gracias, pero así no lo podemos hacer, ¿no? Y nosotros preferimos abiertamente dejar de publicarlo. Dijimos, si no va a salir como queremos, y esto no es un capricho, sino una necesidad concreta del proyecto, entonces decidíamos no hacerlo, hasta que encontramos una editorial que sí quiso publicarlo tal cual en las condiciones y características que nosotros, bueno, no nosotros, que el proyecto creíamos que requería. ¿Y esto por qué es importante? Porque creo que todas las personas que nos dedicamos de alguna manera a algún ejercicio creativo en el área o en la corriente que sea, debemos de entender, hablo de manera en este caso concreta de la literatura, que yo estoy en el negocio de escribir, no de publicar, al menos cuando se trata de Jonathan Frías. Cuando estoy hablando como el editor de Ex Machina, bueno, ahí sí evidentemente el tema es editar, ¿no? Pero cuando se trata de mi obra, le soy franco, me preocupa mucho si se publica, perdón, me preocupa poco si se llega a publicar o no. Es decir, yo cuando ya termino un proyecto, cuando ya pasé todo lo que les acabo de contar, cuando ya pasé todo el proceso de corrección, yo ahí lo abandono. Y si sale, bueno, y si no sale, pues me da un poco lo mismo, porque mi función como parte de ese proyecto ya terminó. Ya a partir de ahí todo es azar y todo es caos. Para nadie es fácil
publicar. Ha habido quien me ha dicho que para mí debería resultar relativamente sencillo, puesto que dirijo un editorial, que por qué no me publico yo mis propias cosas, y a mí pues, sencillamente no me parece que eso sea el camino. Primero porque el tipo de colecciones literarias que yo publico en la editorial no tienen nada que ver con lo que yo escribo como autor. Entonces, a partir de ahí, temáticamente, sencillamente no caben, entonces no me puedo autopublicar. Hay quien así lo hace y me parece perfecto, no tiene nada de malo, hay que quitarnos ya esos estigmas también de que las autopublicaciones, tengo un amigo que les llama los vanity press, a mí no me parece que sea un asunto de vanidad, sino de ciertas necesidades, porque conozco escritores que no pueden empezar a escribir su nuevo proyecto hasta que no se publica lo anterior, y bueno, es respetable, cada quien tiene sus propios métodos de trabajo, es que es lo que les decía al principio, ¿no? Los procesos son muy, muy personales. En mi caso, insisto, yo termino y lo aviento y empiezo a trabajar en lo que sigue cuando la verdad es que ya llevo lo que sigue muy a la mitad, porque así como nunca estoy leyendo un solo libro al mismo tiempo, jamás estoy escribiendo un solo proyecto al mismo tiempo. Siempre estoy trabajando dos o tres cosas. Es decir, cuando yo ya estaba terminando La eternidad del instante, yo ya estaba trabajando en este nuevo libro de cuentos que ahorita está, insisto, ya en una fase borrador. Ya terminé los cuentos que van a incluirse en esa colección, y ahorita está en esa fase borrador, en esa fase de guardada en un cajón. Ya estoy trabajando en otro par de proyectos, ya empecé a escribir otro par de cosas, como si no tuviera yo cosas que corregir y editar para Ex Machina, ¿no? Yo creo que esta parte es la que más sufren mis autores, porque soy un editor muy lento, muy, muy lento. Nunca leo un proyecto 2 o 3 veces, lo leo 10, 12 veces, y cada vez encuentro algo nuevo que corregir. Entonces, a grandes rasgos, esto es como la forma en la que yo trabajo, el proceso de desarrollar la idea, el proceso de la planeación de la idea, el proceso mismo de la ejecución y finalmente todo el proceso de corrección. Entonces, como podrán ver, cada uno de mis proyectos me lleva de 3 a 4 años. Por eso es que frente a algunos amigos escritores de mi generación que ya tienen 7, 8 libros, que a mí me parece increíble la velocidad a la que escriben. Yo nunca he podido entender, por ejemplo, un escritor como Stephen King, que es capaz de aventar una novela de 800, 900 páginas al año. Yo no puedo escribir 200 páginas al año, 200 páginas más o menos terminadas, ¿no? No puedo trabajar a esas velocidades. En esas 2 horas en las que me siento a trabajar todos los días, yo sé que cerca del 70-80% de ese trabajo se va a ir a la basura, que no me va a dejar satisfecho en una última instancia, ¿no? Entonces, eso, a grandes rasgos, ese es mi proceso creativo, y lo he trasladado a las otras cosas que hago. Recientemente comencé a pintar, insisto, la parte de mis columnas sí es como muy esquematizada. Cuando escribo ensayos, también suelo ser muy esquematizado, pues esas cosas sí son de corte muy académico y tienen una forma bastante eficaz de funcionar, y si uno le mueve, pues es estarse metiendo uno solo en camisas de 11 varas. Y por ahí va un poco la cosa. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que nos promueva seguir adelante ya en una forma de diálogo y no en este monólogo interminable que estoy haciendo. Norma, no sé si haya algo. Sí, sí, Jonathan, muchas gracias por todo esto, este proceso que nos platicas. Y bueno, por acá tengo precisamente una pregunta de la señorita Alba. Nos pregunta si, bueno, a ti específicamente, que en cuanto a la historia, antes de escribir, ¿planeas el inicio y el final para mantener la estructura o la estructura de la trama, o cuál es tu proceso? Fíjate qué pregunta tan interesante. Ha habido varias cosas, o sea, cada proyecto se me ha presentado de manera diferente. Por ejemplo, la novela que les comento que tengo años y años y años escribiendo, es así, digamos que lo que se me vino fue el motivo inicial, los motivos del personaje, que fue donde identifiqué que eso iba a ser una novela, ¿no? Porque lo que tenía que ver con lo que tiene que ver con esa historia son cómo nuestra sociedad impacta de manera directa a un
personaje, es decir, que si vivimos en una sociedad convulsa y violenta, el resultado del individuo no puede ser otro que no sea convulso y violento. Esto no es nada nuevo, ¿no? Quien haya leído La Naranja Mecánica de Burgess o haya visto la película de Kubrick entenderá perfectamente de lo que estoy hablando. Es decir, el individuo es un resultado de su sociedad. Y entonces, en ese proyecto específico, yo siempre tuve como muy claro que el inicio, sabía dónde iba a comenzar y ahí es donde están los conflictos en ese proyecto, porque no he logrado saber muy bien qué va a pasar con ese personaje, porque la historia tiene que ver con varios años en la vida de ese personaje. Entonces yo creo que un poco me está pasando lo que le pasó al director de la película Boyhood, que se tardó 12 años en hacerla, porque tenía que ir filmando las diferentes etapas en la vida del personaje, y el director, que perfectamente pudo haberlo solucionado utilizando diferentes actores para las diferentes etapas del personaje, él decidió que el mismo actor hiciera todas las etapas. Entonces tenía que irse esperando a que el chico creciera para poder desarrollar eso. Entonces un poco creo que me está pasando eso. Pero ha habido otros proyectos donde lo que tengo es el nudo central de la trama. Si recordamos todas nuestras clases de español de la secundaria, y recordamos que la literatura se mueve de manera muy clara en tercios, inicio, nudo y desenlace, ha habido historias donde lo que se me viene a la mente es el nudo concreto, el conflicto que hay que resolver. Pero también ha habido ocasiones que lo que se me viene a la mente es a dónde vamos a llegar. O sea, lo que tengo es una resolución. Pedimos paciencia, chicos, tenemos fallas técnicas. Por ahí se me hace que a Jonathan nuevamente se le fue la luz o el internet. Paciencia, por favor, muchas gracias. Igual pueden, en lo que regresa, pueden hacer uso del chat, chicos. Adelante, John. Perdón, No te preocupes. ya volví. Adelante. Detesto estas cosas técnicas. Yo quisiera estar ahí con ustedes. Pero bueno, les decía que depende del proyecto, se me puede ocurrir la parte central, la parte inicial o la parte final. Lo que sí sé, que eso sí es una constante en mi forma de trabajar, es que yo nunca trabajo de manera lineal. No es que ya una vez, digamos, anclado lo que voy a hacer, ya sea que tenga el inicio, el medio o el final, no empiezo desde ese punto y avanzo, sino que todo lo que hago parece un rompecabezas. Voy escribiendo cosas que la mayoría de las veces ni siquiera sé dónde van a estar. A veces van a estar en el final, a veces van a estar muy al inicio, y luego, ya que tengo todo, por eso me gusta trabajar de manera muy física y conservo poco las libretas en las que escribo mis proyectos, porque termino deshojándolas y las aviento al piso. A mí me funcionan, soy muy visual, entonces trabajo de manera muy tridimensional. También por eso no me gusta la computadora, donde es un scroll y parece un rollo de papel higiénico, donde uno nomás le va jalando y jalando y jalando y jalando y jalando. Yo prefiero aventar todo al piso. Si es una novela de manera capitular, lo voy aventando y voy viendo cómo ese rompecabezas cobra un mejor sentido, y ahí sí, de manera directa con la pregunta, que tiene que ver con la trama. A mí, mi principal preocupación cuando escribo tiene que ver con el lenguaje y con la trama. La historia es lo que menos, la historia de los personajes son lo que menos me interesan en todo mi proceso. Aquí creo que como ejemplo les puedo contar que todos los textos, por ejemplo, de La Eternidad del Instante, que es un texto donde el texto más corto son apenas unas líneas y el texto más largo no rebasa las 2 páginas. Pero ninguno de esos textos fueron así originalmente. Es decir, ese texto corto de 3, 4 renglones, originalmente era un cuento de 7 páginas. Y ahí a mí lo que me interesaba resolver era un asunto de estructura. Yo estaba muy preocupado en esos años sobre el lenguaje. Cuando el lenguaje deja de ser este dispositivo mediante el cual nos comunicamos todos los días, y cuando se vuelve ya un objeto estético, cuando se vuelve ya un objeto literario. Entonces yo fui como desmenuzando esos textos hasta dejar, digamos, un poco la médula, ir trabajando
si pudiéramos imaginarnos una línea que divide lo que es literatura de lo que no es literatura, yo decidí pararme alevosamente del lado de lo que no es literatura, para ir empujando, ya saben, como los gatos, cuando tienen una taza al borde de una mesa y la van empujando de a poquito a ver en qué momento se cae la maldita taza. Yo fui haciendo un poco eso, ir como por aproximaciones, empujando los textos a esa línea para ver si yo era capaz de identificar en qué momento eso ya era un objeto literario. Vayan a saber ustedes si lo logré o no. En todo caso, esa era la apuesta con ese libro. Y resolviendo esto, a mí lo que me preocupa es la trama y el lenguaje, y eso es lo que siempre domina mi preocupación. Eso es lo que sí me preocupa resolver, porque las historias, no hay historia mala, ¿no? Uno de mis cuentos favoritos de Julio Cortázar es la historia de un tipo que un día se está lavando los dientes y mientras está ahí en el lavabo se le cae un pelo y el pelo se va con el chorro del agua y el tipo empieza a imaginar todo lo que tendría que hacer para recuperar ese pelo. Y bueno, no les arruino el cuento, mejor vayan y búsquenlo, pero es una maravilla porque al final lo que resuelve el tipo es que todo lo que se tiene que imaginar para recuperar su pelo termina diciendo, no, no vale la pena. Se termina de cepillar los dientes, se escupe la pasta, cierra la llave y se va. Es decir, es una historia bastante intrascendente, pero la forma en la que nos lo cuenta es lo que hace que ese texto sea verdaderamente literatura. Es decir, su dispositivo, el lenguaje, es lo que verdaderamente importa. Entonces, yo me preocupo menos, no que no me preocupe, pero me preocupo menos por la resolución de la historia, si es lineal, si va a ser a lo Tarantino, lo vamos a revolver todo, o cómo diablo sea que lo vaya a resolver. A mí lo que realmente me preocupa es la trama, el tono, la temperatura, el lenguaje. Para usar, rara vez mis proyectos se parecen unos a otros, y eso es lo que a mis editores los tiene siempre en conflicto, porque un día eso les llego con un falso ensayo de unas falsas biografías, pero al otro día les llego con ensayos muy académicos sobre literatura, pero luego les llego con este libro que son cuentos cortos con collages de pinturas, y ahora en los proyectos que estoy empezando sé que son novelas, muy novelas, es decir, muy en el canon de lo que es una novela. Hay que empezar un viaje de un personaje y ver a dónde diablos lo va a llevar, ¿no? Entonces, por eso al principio de la charla les decía que era raro para mí hablar de procesos, porque no tengo en ese sentido un proceso. En todo caso, trabajo conforme a lo que el proyecto me demanda, ¿no? No te escucho, Norma, creo que tienes el micro apagado. Sí, gracias, Jonathan. Por aquí tengo, antes de pasar a alguna cuestión que pueda tener Fernando Morales, por acá tengo un breve comentario, Jonathan, igual si puedes comentar algo. Eh, es de Catalina Romero. Mi comentario es en relación con mi situación personal. Llevo varios años enfocada en la escritura de cuentos. Sin embargo, hay algo que siempre me ha incomodado y es mi formación, lo cual es netamente científica. Siento como que como me siento como una intrusa. ¿Qué puedes decir de esto, Jonathan? Perdón, o sea, tuve problemas con el audio, no escuché. Si me puedes repetir, perdónenme, maldito internet. No te apures, gracias. Es un comentario sobre este proceso creativo que a veces, bueno, de escritura, nos comenta Catalina Romero, que ella siempre ha tenido, pues como un conflicto, ¿no? De que a veces en esta parte de su formación académica, que es meramente científica, incursionar justamente a esta parte de la literatura, pues ella se siente como una intrusa. ¿Tú consideras que puede pasar ese tipo de situaciones en las que la formación académica evidentemente pueda ser una limitante para poder escribir literatura, sobre todo?
Tu micro, John. Ya. Sí, perdón, tengo muchísimos problemas, no sé si se saturó la red o no. No creo, otra vez no escuché mucho el comentario porque el audio se puso otra vez todo caótico, pero alcanzo a escuchar que me pregunta sobre algo sobre mi proceso creativo, pero de manera específica otra vez, y espero la última. ¿De qué es? De manera muy específica. Bueno, es que aquí el comentario va enfocado más bien a la parte formativa académica. Por ejemplo, Perdón. Sí, formativa Bueno, yo como académica. formación académica, yo académicamente no tengo nada que ver, no tiene nada que ver con lo que hago, o sí, de manera indirecta, no lo sé, ya lo decidirán ustedes. Yo estudié psicología en el lejano siglo XX, estudié psicología en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y cuando acabé la carrera yo me di cuenta que nunca me iba a dedicar a ello, y decidí de manera muy ociosa dedicarme a hacer otra cosa, que en este caso fue hacer otra carrera, que fue meterme a estudiar filosofía. Eh, pero faltando un semestre y medio para acabar esta segunda carrera, fue cuando yo me di cuenta que lo que yo quería hacer ya era dedicarme a escribir. Entonces ya estaba escribiendo, pero lo hacía, digamos, porque me gustaba, porque la escritura es una consecuencia natural de la lectura. Yo entonces ya leía mucho literatura, quiero decir, ajeno a la carrera, o no tan ajeno, pero en todo caso, mis maestros luego se molestaban porque yo prefería seguir leyendo a Henry Miller que estar leyendo a Friedrich Nietzsche, porque entendía mejor además a Nietzsche a través de Henry Miller que leyéndolo a él, que por lo demás es un filósofo que me da bastante pereza. Pero bueno, eh, cuando yo estaba ya por terminar esta segunda carrera, yo ya empecé a tener de manera muy clara que lo que yo quería hacer era dedicarme a la literatura. Y entonces, muy a lo cortés, decidí quemar las naves y abandoné la carrera. Entonces no me titulé, no tengo ese grado universitario. Y a partir de entonces me dediqué a escribir. Pero por alguna razón, en esos años yo sabía que si me iba a dedicar ya de manera de lleno a todo esto, que la apuesta iba en serio, sabía que me faltaban muchas lecturas. Eso, ya empezar a leer de otra manera, ya no solo por el gusto de leer, ¿no? Y entonces me perdónenme, voy a matar, les juro que saliendo de esto voy a matar a mis proveedores de internet. Creo que mi servicio de internet está peor que la 4T, pero bueno, este, eso, creo que alcancé a responder. Mi formación académica es corta, es trunca y está
relativamente alejada de lo que hago con la literatura, ¿no? Tiene que ver más eso, con las ideas, sí con las ideas, pero a nivel filosófico y psicológico que literario. Y creo que por eso también me alejé mucho de la academia, porque me di cuenta que a mí lo que me interesaba era eso, el lenguaje como dispositivo estético y no como medio de comunicación de las ideas, ¿no? Eso, no sé. No sé si Ok. eso más o menos responde. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Por acá tenía Fernando Morales levantada la mano. Adelante, por favor. Hola, buenos días, Jonathan. Primero que nada, Hola, buen día, Fernando. agradecerte primero que nada tu tiempo y tu disposición. Me parece una charla bastante interesante. Yo creo que a muchos nos motiva, ¿no? A seguir, pues con este proceso de escritura. Yo tenía una serie de preguntas que te quería hacer, pero pues a lo largo de la charla se han ido respondiendo algunas. Pero mira, una de ellas es, ¿cuál es la complejidad que encuentras tú, Jonathan, como escritor de novelas y de cuentos? ¿Cuáles son las complejidades que tú crees tiene el cuento sobre la novela? Si no me equivoco, Augusto Monterroso definía a la novela como el ejercicio de preparación para escribir un cuento, ¿no? Y quisiera saber tú qué diferencias encuentras, ¿no? En esta complejidad que tiene el escribir cuento y escribir novela. Gracias. Ay, el maestro Monterroso creo que lo resuelve de manera maravillosa. Y aquí me voy a valer tramposamente, Fernando, de llegar a un lugar común que es algo que decía Cortázar, ¿no? La novela gana por puntos, el cuento gana por knockout. Todos sabemos que el knockout es algo muy difícil de lograr. Es decir, cuando uno escribe una novela, para bien o para mal, ajeno a lo que ya decíamos hace ratito, ¿no? El cuento es trama, el cuento es anécdota, no nos importan los personajes, lo que importa es resolver un dilema. En ese sentido, si yo pudiera hacer un símil hoy, un cuento sería como una película. A lo largo de 2 horas alguien va a salvar el mundo de una bomba atómica. Punto. La novela sería como una especie de serie hoy. Lo que nos importa es el desarrollo del personaje. Ver las cosas que le van pasando al personaje porque tienen que ver directamente en la transformación del personaje. Tomemos como el ejemplo más claro últimamente Breaking Bad, ¿no? O sea, lo que importa es todo lo que le va pasando a Walter White, no como evento en sí mismo, sino cómo eso va a tener correlación para que Walter White se convierta en Heisenberg. Entonces, de manera esquemática, eso es un cuento y eso es una novela. Rebasado eso, escribir una novela es un asunto de resistencia, donde, como decía Cortázar, la novela gana por puntos. Tú sabes que al final se tiene que hacer un balance entre los capítulos buenos con los menos agraciados, y eso puede llevarnos a que cuando recomendemos una novela, podemos más o menos decir, bueno, mira, tiene sus partes geniales, este capítulo es muy bueno, etcétera, etcétera. Es decir, la suma de todas las partes van a hacer que esa novela sea buena o sea mala. Y luego hay obras maestras, ¿no? Luego uno se sienta a leer 100 años de soledad y la madre, o sea, es una genialidad de punta a punta, pero creo que mucho de esa genialidad tiene que ver, quien se haya sentado a leer esa novela, en que cada capítulo funciona como cuentos independientes. Uno podría leerla y cada capítulo es en sí mismo una joya, una magia. Y es ahí donde creo que el cuento es el género más difícil de lograr, porque el cuento reúne al ensayo, reúne a la novela, reúne a la poesía. Un cuento no se glosa, un cuento no se puede, digamos, oralmente platicar como si platicas una novela. Quizá por eso Borges rechazaba la idea de escribir novelas. Uno se puede sentar y en 4 o 5 oraciones resumir la trama de una novela, pero un cuento, estoy pensando, por ejemplo, en Las ruenas circulares de Borges, que son 4 páginas, o en Continuidad de los parques de Cortázar, que es página y media. Realmente es una página, pero con el margen que le ganan al título, pues se vuelve página y media, ¿no? Si yo me pusiera a platicar Continuidad de los parques, tendría que contarlo entero, porque el cuento no admite divisiones, no admite segmentación. El cuento es una unidad completa por sí misma. Y o lo cuentas entero y con el lenguaje con el que fue contado, o mejor no lo cuentes. Entonces, ahí es donde creo que esto se vuelve sumamente complejo. Cuando yo recomiendo, cuando cometo la tontería de recomendar cuentos, pues pocas veces hablo de los cuentos. Simplemente digo, tienes que leer este cuento porque es una maravilla, punto. Porque además sí creo
que en términos de spoilerar un cuento no se hace, ¿no? O sea, una novela como quiera, porque también hay novelas que no necesariamente tienen que ser de resolución climática, ¿no? O sea, no todas tienen que terminar en el punto más alto de la trama. Es decir, nuestra experiencia estética no puede estar determinada por el final de 500 páginas, porque entonces, ¿qué hicimos las otras 498, ¿no? Como si no las hubiéramos disfrutado, como si solo las últimas dos valieran. No es el caso. Las novelas realmente es una experiencia estética constante. El cuento es un knockout. El cuento te gusta o no te gusta. Yo creo que todos hemos leído cuentos que no nos han gustado, y la mayor prueba de que esos cuentos no nos gustaron tiene que ver con que ni siquiera los recordamos. O sea, sabemos que los leímos, pero un poco quedan en el olvido. Pero los cuentos que nos gustan los recordamos de manera íntegra, precisamente por su unicidad. De ahí que todos seamos capaces de citar el cuento del dinosaurio, excepto aquella famosa política que no lo había terminado de leer, ¿verdad? Eso, yo creo que ahí radica la complejidad del cuento, que el cuento es una pieza única que no acepta ningún tipo de división, que como decía el maestro de todos nosotros, Edgar Allan Poe, en el cuento todo es tensión, y por tanto desde la primera palabra hasta la última cuentan. Nada es un adorno, nada que no sume a la trama puede estar ahí. Esto me recuerda alguna vez una conferencia que estuve viendo por televisión, una conferencia que le hacían unas entrevistas que le estaban haciendo a Francis Ford Coppola, y él decía que un director que no estuviera dispuesto a quitar de la película su escena favorita, si es que este corte favorecía a la película, entonces no era un buen director, porque lo que importa es la película, no el prestigio del director. Yo traslado eso a la literatura y es cierto, si en un cuento no estás dispuesto a quitar tu frase favorita, tu oración favorita, que dices, no mames, esta línea qué chida me quedó, no porque sea yo, pero me quedó bien chida. Si no estás dispuesto a quitarla en beneficio del cuento, el cuento no va a servir, el cuento se va a caer, porque eso, el cuento es una pieza única y creo que es lo que lo vuelve maravilloso. Yo hasta la fecha sigo sosteniendo que no hay libro de cuentos malo, que a veces basta con un cuento bueno para que recomendemos el libro entero, no basta con que en una colección de 7, 10, 12 cuentos haya uno que verdaderamente nos fascine para que corramos con el amigo, con la novia, con quien sea, a decir, tienes que leer esto, ¿no? A mí de manera concreta les digo, siempre cuando a alguien le recomiendo el libro de los cuentos peregrinos de García Márquez, yo realmente estoy pensando en un cuento. Todos son buenos, pero hay uno que a mí me maravilla, que es Solo vine a hablar por teléfono, que es una locura, que es el único o uno de los pocos cuentos verdaderamente perfectos que yo he leído en mi vida, que lo he leído muchísimas veces y que me sigue asombrando el cómo toda la serie de cosas que se van a ir resolviendo dentro del cuento son tan inevitables, tan dolorosamente inevitables, que me lleva a que seguramente ahorita acabando esta charla, porque lo volví a recordar, lo voy a volver a leer, ¿no? Es una maravilla. Y eso, creo que por eso es que el cuento se distingue tan claramente de la novela. El cuento no acepta particiones, la novela sí. Hay novelas que yo he leído que de pronto cuando las recuerdo, no sé, se me viene ahorita a la mente Palinuro de México, del maravilloso Fernando del Paso. Difícilmente yo me atrevería hoy a volver a leerla entera. Es una novela que requiere muchísimo esfuerzo intelectual, físico, pero hay capítulos a los que yo constantemente voy y siempre tengo papelitos ahí en esos capítulos, porque cada que recuerdo voy y abro y leo esos capítulos enteros, ¿no? Y no necesito el resto de la novela, solo necesito ese placer inmediato que me da ese capítulo en específico. No sé, Fernando, si respondo tu pregunta. Claro que sí, Jonathan, muchísimas gracias. Fue una explicación bastante completa. Y pues como dices, ¿no? O sea, creo que el cuento sí logra a veces sobreponerse, ¿no? A la novela. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, este contraste que tiene El dinosaurio de Augusto Monterroso con, por ejemplo, se me viene a la mente La autopista del sur, ¿no? De Cortázar, ¿no? O sea, el número de personajes que maneja pues es inmenso a comparación del dinosaurio. Y ambas, o sea, ambas obras, ambos cuentos, igual, como tú dices, ganan por knockout, ¿no? O sea, como que tienen esta precisión, ¿no? No sé cómo definirlo, esta precisión,
que gusta mucho y que llama mucho la atención. Gracias, Jonathan, por tu respuesta. Claro, de hecho, no, gracias a ti. Y apuntando, fíjate que es curioso, porque en la autopista del sur no hay personajes, pues, es decir, todo este montón de colectividades, los conocemos por los vehículos en los que van viajando, ¿no? O sea, no hay un Juan, no hay un Pedro, hay un Peugeot 206, hay un Jetta, o sea, son vehículos, esta colectividad que manifiesta Cortázar, y todos los que hayan estado en un tráfico alguna vez así infernal, se la terminamos por mentar a Cortázar. Y un dato, que no pase la charla sin el dato culterano, a mí me sorprendió cuando descubrí que el cuento más estudiado a nivel mundial en todas las academias de literatura del planeta es Continuidad de los Parques. Es decir, hay tesis doctorales sobre un cuento de 2 párrafos. Creo que eso debe de dar un ejemplo muy claro y abonar a esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, los cuentos no aceptan particiones, son unidades completas. Que haya más gente doctorándose por un cuento de 2 párrafos que por una novela de 500 páginas que en términos de volumen tendría que darles para que académicamente resuelvan toda una tesis, ya me imagino los problemas a los que se deben de meter estos académicos que deciden doctorarse sobre este cuento, ¿no? Que es una absoluta maravilla. Si hay alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que no lo haya leído, de veras corra a leerlo, porque es una absoluta maravilla de cuento, donde además la maestría, creo, está en que el cuento se resuelve no en el texto mismo. Pasa esto que decía Hemingway, ¿no? Del iceberg y los 7 octavos sumergidos, y que solo vemos la puntita, ¿no? Todo lo que verdaderamente importa es lo que está debajo. Creo que el mejor ejemplo es ese cuento de Cortázar. Ok, John, pues muchas gracias, joven Morales, también por su intervención. Tenemos otra pregunta, John. Yo creo que nos alcanzaría nada más para esa, si quieres al final, para que nos des todos los anuncios, las publicidades que quieras compartir con el público, adelante. Entonces, voy a leerte la pregunta. ¿Cuál es el primer libro que te impactó y el autor que influyó para que dijeras que comenzarías a escribir, y por qué? ¿Qué le viste? Nos pregunta Judith Escandón. Adelante. Gracias, Judith. La pregunta tendría que dividirla como en muchas partes, porque, como les decía, conforme uno va avanzando, nuestras cosmovisiones sobre el arte o sobre la cultura o sobre la sociedad o sobre la política van cambiando, ¿no? Yo creo que el primer autor que leí, el primer libro que leí así de manera muy consciente, que ya empezaron a determinar un poco mi camino hacia la literatura, ya de manera escritural y no solo como un lector. Ya había leído muchas cosas que me fascinaban, ya había leído muchísimo a Poe, había leído a Lovecraft, a Arthur Machen, sobre todo leía cosas de terror en mi adolescencia. Y esto, bueno, quepa como apunte, yo cuando era adolescente yo no quería ser escritor, yo lo que quería era ser cineasta. Entonces todo lo que leía, digamos, lo filtraba a través del cine, leía cosas que me gustaban, pero siempre lo leía un poco en ese esquema, ¿no? De esto no sirve en términos cinematográficos, o esto habría que trasladarlo de esta manera. Entonces yo leía un poco en esa clave. Pero cuando ya empecé a leer literatura, cuando empecé a leerla de esta manera muy concreta, creo que el primer libro que me dejó ver esto fue Trópico de Cáncer, de Henry Miller, que es un libro súper potente, y en esos años me obsesioné con Henry Miller. Afortunadamente, Henry Miller es de estos autores que tienen una obra perdón, Henry Miller es de estos autores que tienen una obra súper vasta. Entonces, cuando llegué a él, cuando lo descubro, había mucho por leer. O sea, me imagino que hubiera sido de mi vida si empiezo con Juan Rulfo y al segundo libro ya acabé, ¿no? Y es ahora qué hago, ¿no? Entonces, en este caso, con Henry Miller había mucho que leer, y él me empezó a llevar de la mano justo a toda esta literatura que hoy sigo disfrutando, que va de la mano con el realismo sucio, ¿no? Con un puentecito que es el de los beats. Pero luego, de todo ese proceso de estar leyendo de manera como muy insistente y muy obsesiva a este ya grupo de autores,
fue cuando empecé a darme cuenta que necesitaba ponerle al menos algún pequeño orden inicial a mis lecturas. Y empecé entonces, ya estoy hablando cuando tenía 23, 24 años, a leer como esquemáticamente a ciertos clásicos, ¿no? Empecé a leer a los rusos, después empecé a leer a algunos alemanes, y después tuve un periodo súper obsesivo de mi vida donde empecé a leer solo escritores latinoamericanos, porque descubrí que me hacía mucha falta leer a los nuestros, ¿no? Leer en nuestra lengua, sin la mediación del traductor. Y esa obsesión me llevó a... Soy muy obsesivo en casi todo lo que hago. Me llevó, por ejemplo, durante 10 años a leer al menos una vez al año, hubo años que lo leí hasta 3 veces, 100 años de soledad. O sea, me obsesioné muchísimo con ese libro, me obsesioné muchísimo con Cortázar, por ejemplo. Me obsesioné con Borges, me obsesioné con Octavio Paz. Y entonces fueron años donde no leí otra cosa que no fueran escritores latinoamericanos. Y luego ya llegó un momento donde dije, a ver, ya basta, ¿no? Habiendo tantas cosas por leer en la vida, y yo leyendo los mismos 3 libros, maldita sea, ¿no? Y llegué a un momento que es más o menos donde estoy ahora, donde desde hace como 5 o 6 años solo leo a mis contemporáneos, de cualquier parte del mundo, pero a mis contemporáneos. Me gusta leer autores vivos, porque de alguna manera, y esto también ya tiene que ver con mi trabajo estricto, tengo que saber qué se está haciendo hoy, más allá de que yo tengo una forma definida y tengo una idea ya muy clara de lo que es para mí la literatura. Es decir, hay ciertas literaturas hipercontemporáneas que no me gustan, no hay ningún juicio ni moral ni estético sobre esto, es decir, simplemente a mí no me gustan y ya. En ese sentido, eso, sé lo que busco en un libro. Yo tengo mucho tiempo que ya solo leo a mis contemporáneos, por eso, por ir sabiendo qué están escribiendo, por ir, digamos, incluso en planos topográficos, por saber dónde diablos estoy parado yo frente al panorama literario que se está haciendo, ¿no? Es decir, en México tenemos muy claro que la literatura del norte está muy sesgada por la violencia, por el narco, no que solo se escriba eso, pero es lo que más conocemos. Sabemos que en el centro del país, en la Ciudad de México y todo el área metropolitana, pues el realismo sucio, encabezado por gente como Guillermo Fadanelli, es lo que más domina, ¿no? Y hacia el sur del país siguen habiendo la literatura que tiene que ver con problemas de explotación de la tierra, indigenismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué diablos estamos haciendo en el Bajío, no? Y eso nos compete a Zacatecas, nos compete a San Luis, a Guanajuato, a Aguascalientes, ¿no? ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra propia problemática, no? Entonces, quizá también un poco de ahí fue cuando decidimos crear en Zacatecas la editorial Ex Máquina para rastrear a estos nuevos escritores, nuevos escritoras y escritores que estén trabajando, sobre todo en esta zona, había una necesidad de identificación literaria, ¿no? Es cuál es nuestra identidad, qué estamos haciendo. Pero bueno, entonces eso, mi recorrido como lector empezó de manera muy seria, muy contundente con Henry Miller. Claro que además es un escritor de corte sumamente filosófico, y entonces yo ya estaba en filosofía, entonces estaba de la mano, digamos, fue un poco como mis llantitas en la bicicleta, ¿no? Para aprender, antes de que ya me pudiera yo soltar enteramente de la filosofía, y esto lo digo a nivel académico, es decir, la filosofía es algo que yo sigo leyendo de manera continua, pero ya lo hago para mí, dejé de escribir sobre filosofía. Agradezco que mis primeros textos, que fueron ensayos filosóficos, hayan desaparecido, que esos libros sean inconseguibles, porque Dios mío, qué pena estar escribiendo sobre Ciorano, sobre lo que dijo Nietzsche por N ocasión, ¿no? Ya qué flojera, cuando la literatura es tan vasta, ¿no? Entonces eso, creo que fue Henry Miller en un primer inicio, después fue por bloques. Creo que el bloque que más me impacta es la literatura latinoamericana, y yo creo que los escritores ya de manera muy puntual que sí me han determinado son Cortázar, en este sentido de la búsqueda del lenguaje, y en ese de la mano va Octavio Paz y Jorge Luis Borges, ¿no? Que son tipos que se preocuparon eso, por el lenguaje más que por la historia, y son tipos a los que vuelvo y vuelvo y vuelvo constantemente, no dejo de leerlos, porque son además de faros y guías morales y éticas, son además es un deslumbramiento intelectual y estético, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos una última pregunta, a ver si nos las puedes concretar en breves minutos. Considero que es una pregunta bastante importante. ¿Has trasladado obras a guión de cine o teatro? ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué recomiendas? Sí, concretamente un
un texto teatral, pero no fue una traslación, fue directamente una petición que me hicieron. Una compañía teatral de aquí de Aguascalientes me pidió que escribiera una obra de teatro. Es una historia curiosa porque, bueno, fue un poco a medias. Es una historia curiosa porque era una compañía que en ese momento generó en Aguascalientes un colectivo de lecturas en voz alta y empezaron a ir a sitios públicos a hacer lecturas dramatizadas, digamos, ¿no? Y habían seleccionado, de varios escritores de Aguascalientes, habían seleccionado algunos textos, de los cuales me sentí afortunado porque escogieron uno mío, y bueno, se estuvo leyendo, y parece ser que hubo a más de 2 personas, que ya me parece es un escándalo que haya 2 personas a las que les guste lo que yo hago. Y de ahí esta compañía empezó a planear una serie ya de montajes de obras cortas de manera muy puntual, que se iba a presentar además en panteones. Era una cosa interesante porque querían obras que fueran un poco de terror o de misterio, y que querían llevarlas a cabo en panteones a las 12 de la noche. O sea, eso era una cosa muy loca. Y entonces me habían escogido un par de cuentos míos. Quienes me conocen saben que tengo una obsesión desde hace más de, pues yo creo que como 30 años, cosa que revela mi edad, sobre las brujas. Y saben que tengo 2 o 3 cuentos sobre brujas, y que uno de los proyectos con los que estoy trabajando ahora ya es un ensayo ya en forma muy concreta sobre brujería. Y querían ver si les podía pasar alguno de esos textos, pero al mismo tiempo que lo trasladara al teatro. Yo les dije que les agradecía la invitación, pero que prefería escribir algo nuevo. Y eso hice. Escribí una pequeña obra que no dura más de 12, 13 minutos, que se llevó a cabo, a la cual me dicen que con relativo éxito, porque yo nunca fui a verla. Luego me preguntaban que por qué no iba, y yo digo pues que las obras de teatro realmente son de los directores, no de los autores. Y así como cuando termino de escribir algo y lo publico, no lo vuelvo a leer, no me interesa, ya no me pertenece. Pues digamos, la obra de teatro ya no me pertenecía, así que nunca fui a verla, nunca supe si respetaron el argumento, terminaron cambiándola, no lo sé. Pero en el terreno del teatro eso es lo que hice. Y en el terreno del guión, recientemente estuve trabajando, pero más como colaborador, digamos, indirecto, con un amigo, Edgar Constantino, que es un director de cine de aquí de Aguascalientes, y estaba haciendo una miniserie que la pueden encontrar ahí en Facebook. La página se llama Los Durmientes, la compañía productora se llama Cromañón Films, e hicieron una serie de episodios sobre leyendas de terror, y me invitaron a participar en los guiones. Concretamente me invitaron a escribirlos, pero en ese momento yo tenía mucha chamba en la editorial, así que no pude, pero me ofrecí, y ellos aceptaron que la forma en la que colaborara es que una vez que ya tuvieran los guiones, yo pudiera meterles mano, no tanto editorialmente, sino modificar algunas cosas y llevarlos, espero, a mejor puerto. Y eso terminó que incluso me invitaron a actuar en una escena y como extra, y tuve que alcoholizarme para atreverme a hacer eso, pero fue muy divertido estar en un plato de filmación, grabando estas historias. Entonces es lo único que he hecho en el terreno del guión. Últimamente les comentaba al inicio que yo al principio quise hacer, yo realmente quería hacer cine, y sí, cuando estaba joven, a mis 17, 18 años, hice un par de cortometrajes, que por esos por ahí los tengo, y espero que nadie los encuentre nunca, porque deben ser más malos que la diarrea, pero pues ahí están. Y terminé haciendo una adaptación para cine que nunca se filmó, de El corazón del actor de Edgar Allan Poe, pero esa se quedó ahí está guardada en alguna caja mía de archivo. No sé si algún día la saque, pero es lo que he hecho en el terreno del guión, digamos. Ok, Jonathan, pues muchas gracias. Esto sí está como bastante. Ojalá tengamos oportunidad de tener otra charla contigo de manera futura. Sabemos de antemano, ya nos comentaste que pues está, probablemente tengamos una presentación del libro, de tu libro que aquí tengo yo también, La eternidad del instante. Ahí está el comercial, vientos.
Yeah, sí, cómprenlo, chicos. Entonces, pues bueno, Jonathan, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir de la licenciatura en Antropología, sobre todo pues en la materia que por acá estuvimos desarrollando en estos breves meses, comunicación oral y escrita, agradecemos mucho tu tiempo, tu aporte increíble de todo lo que nos has compartido. Por aquí ya en el chat me compartí tu revista, bueno, donde colaboras en anestesia, y también por ahí tus redes sociales. Yo supongo que por ahí te van a llegar bastantes invitaciones a Facebook. Por ahí también Jonathan tiene un canal de YouTube, chicos, por ahí lo pueden también buscar, donde pues él nos da bastantes recomendaciones literarias para aquellos que van empezando justamente en este ejercicio de lectura. Bueno, pueden acercarse justamente a estos videos de Jonathan, donde no nos espolea, simplemente nos invita justamente a acercarnos a la lectura, y creo que es algo bastante interesante porque sí, evidentemente hace falta mucha lectura para nuestros jóvenes, y qué mejor tener obviamente pues la opinión y la colaboración de un escritor y una narrador. Entonces, pues muchas gracias, Jonathan, te agradecemos de verdad el tiempo. Por ahí pues te digo, te van a llegar bastantes solicitudes, supongo. Agradecerte pues este breve tiempo con todo y sus fallas técnicas, porque a todos nos pasa. Sí está muy feo, la verdad, pero creo que lo fundamental y lo esencial de la charla logró evidenciarse. Entonces, agradecerte mucho este tiempo. Y pues esperar noticias, chicos. Por ahí probablemente tengamos una presentación del libro de Jonathan más adelante. Ya publicaremos por ahí en redes sociales, pero bueno, hay que concretar fechas porque esto también es de tiempo, pero manténganse al pendiente de las redes sociales por ahí, para que estén enterados de los próximos eventos que vamos a tener, y obviamente que Jonathan nos pueda acompañar. ¿Sale? Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos los... adelante, Heidi. Tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Hola, no, nada más quería darle las gracias a Jonathan. Fue muy interesante escuchar cómo es este proceso, ¿no? O sea, yo creo que esos consejos, estando ya con toda esa experiencia y con con toda esa creatividad que tienes tú, creo que es muy importante conocerla para todos aquellos que están interesados en este proceso de escritura, de reflexión, de como sea, cada quien tiene su método y sus pasos, pero siempre saber cómo lo hace otro nos ayuda también a clarificar un poco nuestro propio camino o nuestras propias ideas. Entonces, muchas felicidades. Gracias, Heidi, gracias, Norma, gracias a todos los que estuvieron. Leo por ahí, aparecen sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias por estar acompañando este caos. Perdón, de veras, las fallas técnicas son horribles, y ojalá que pronto que concretemos una presentación allá ya pueda ser física, que las vacunas sigan fluyendo, que esta pandemia ya nos deje en paz, porque se extraña estar ahí en el contacto físico y directo, ¿no? Realmente extrañamos los canapés y el alcohol, pero siempre son bienvenidos, digamos. Claro, por supuesto. En las presentaciones. Y eso, pues agradecerles nuevamente a todos por este pedazo de tiempo escuchando. Yo sé que luego soy una monserga porque divago mucho, pero bueno, gracias de veras. Muchas gracias, Jonathan. Cuídate mucho y nos estamos escuchando brevemente. Que tengas muy bonito día y buen día para todos, chicos. Muchas gracias por estar por acá. Gracias. Gracias, y gracias al Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma.